Terminó la conferencia de prensa de los ministros ahora y tenemos aquí, le agradecemos por la celeridad con que ha venido al ministro del Interior. Gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias. Juan José Santibáñez. Usted se ha reunido en estos días con muchos dirigentes, los que no querían parar, y han cumplido su palabra, porque esos gremios aparentemente no han parado, tal vez algunos choferes sí. Pero escuchando a un dirigente como el que acabamos de escuchar, ¿no sería conveniente que ahora usted, como una autoridad importante del gobierno, se reúna con los que han parado y traten de entender por qué lo han hecho? Porque no solo es un paro contra las extorsiones, si así fuera podrían marchar junto con el gobierno también. Es un paro porque perciben que el gobierno no hace lo suficiente, no hace todo lo que podría hacer. Bueno, en principio, buenas noches con todos. Yo quiero declarar un tema. El Ministerio del Interior es un ministerio de puertas abiertas. Nosotros en los últimos días nos hemos reunido con una gran cantidad de gremios. Y es más, gremios que reúnen en sus filas no solamente a las empresas formales, por llamarlo así, sino también a aquellas empresas que no se encuentran dentro de la formalidad. Nos hemos reunido con el gremio de transportes, nos hemos reunido con el gremio de los mototaxistas, de los moteros, de los bodegueros, de las empresas vinculadas al sector culinario, es decir, de los restauranteros, y nos hemos reunido con una serie de gremios para explicarles cuáles son las acciones que el Ministerio del Interior está adoptando frente a esta lucha contra la criminalidad y la delincuencia común. Es más, de la primera reunión que nosotros sostuvimos, el Ministerio del Interior se comprometió a 6 acuerdos, de los cuales todos se han cumplido. O sea, se refiere a la conformación del equipo línea, especial, la 111, la línea 11, la conformación del equipo especial Gorex, la propuesta de un proyecto de ley, el acuerdo con las fiscalías para crear unas fiscalías especializadas que tratarán el tema del delito y la extorsión, la negociación con Asbank para que nosotros podamos tener el tema de las líneas, digamos, de crédito de los bancos aperturadas para poder identificar esa creación de un proyecto de ley, y seamos sinceros, por favor, sí. Se dijo expresamente que sería una ley de terrorismo urbano. Sí, correcto, porque era lo que estaban solicitando, y nosotros lo que hicimos dentro de ese contexto fue analizar una propuesta normativa. Los dirigentes decían, queremos una ley que se llame terrorismo urbano. Exacto, o sea, estuvimos en una discusión, y quiero yo mencionar un tema. A ver, toda propuesta normativa que se eleve, en este caso al Congreso de la República, es perfectible, porque está sujeta a un debate. Nosotros desde el Ejecutivo planteamos el proyecto de ley de terrorismo urbano con un agravante de penas, con determinadas conductas típicas y también con determinadas cuestiones. ¿Usted es consciente que hay algo que ha indignado a muchos dirigentes que habrán estado de acuerdo tal vez con que se legisle y con ese nombre terrorismo urbano, que puede ser discutible, pero en fin, no lo vamos a discutir eso ahora? Lo que les ha indignado es que dentro de las figuras delictivas que podrían encajar ahí esté la toma de carreteras. Ahora, que acá por supuesto que no la promovemos, pero meterla bajo esa fórmula de terrorismo urbano es como una señal, como una amenaza de que vamos a criminalizar la protesta. O sea, suena muy feo. A ver, ¿son conscientes de eso? A ver, yo creo que, en principio, y reitero una vez más, toda norma o toda propuesta es perfectible. O sea, podrían pedir que se saque eso. A ver, primero, como reitero, es perfectible. En segundo lugar, desde ya hay que advertir que el cierre de una carretera o el atentado contra un activo crítico es un delito. Y no podríamos alegar, digamos, la criminalización, en este caso, de la protesta, porque la protesta constituye un derecho fundamental, constituye un derecho humano, está reconocido por nuestra Constitución política. Lo que sí no es tolerable es que, como consecuencia del libre ejercicio de un derecho fundamental, posteriormente se cometan actos delictivos que vayan contra el patrimonio público-privado, contra la integridad de las personas, y que luego eso se convierta en un acto criminal. Ya hay una normativa que tipifica eso como delito, pero se da cuenta lo provocador, lo impertinente que es meterlo bajo este paraguas de terrorismo urbano, porque eso pues es una manera de terruquear. No, pero finalmente, como reitero, este tema es absolutamente perfectible y discutible, porque finalmente quienes dan
las normas, quienes promulgan las leyes, son el Congreso de la República, y siempre he entendido que en el Congreso de la República hay un debate de los congresistas. Por el Ejecutivo. Entonces, sí, el Ejecutivo, o por lo menos usted, estaría de acuerdo con sugerir al Congreso que el gobierno retire esa parte. Yo creo que el Congreso de la República está conformado por representantes que van a evaluar siempre las pertinencias de toda propuesta. Y por mencionarte un caso, no solamente está este tema, también nosotros hemos presentado un proyecto normativo que es sobre la modernización de la Policía Nacional, en donde estamos solicitando la autorización para el pase al retiro excepcional de casi 800 oficiales, que se encuentra dentro de 20 causales, y está en discusión en el mismo Congreso de la República, porque a pesar de ser 20 causales objetivas propuestas por la parte técnica, que somos nosotros, el Ministerio del Interior, hay algunos congresistas que están objetando ese tema. El Congreso tiene sus plazos. Exacto, y sus matices. Entonces finalmente pero en este caso, como es un proyecto del Ejecutivo, usted me está diciendo que esa parte es perfectible porque puede absolutamente ser toda la norma. Son conscientes que es una provocación a la protesta, porque eso puede acarrear más bien más protesta. A ver, nosotros no somos conscientes de eso. Nosotros hemos elevado una propuesta al Congreso de la República que puede ser perfectible en el 100% de su contenido. Es finalmente el Congreso de la República, que es el poder legislativo, el poder constitucional, quien finalmente va a resolver si es que adopta o no este aporte. Probablemente, porque pudiera ser hasta un aporte distinto. Probablemente no lo hayan discutido en el gabinete y por eso no me lo quiere decir. Pero ha admitido que esa parte es discutible y podría ser sacada por los congresistas con la venia y con la sugerencia del Ejecutivo. No solamente esa parte, cualquier parte de una propuesta que siempre formule el Ejecutivo puede ser, incluso, por ejemplo, algunos cuestionan la elevación de las penas o la propuesta de determinadas actividades. Como reitero, una propuesta normativa del Ejecutivo es perfectible. Y yo le tocaba esto porque el terruqueo, que es algo muy peligroso porque termina siendo un combustible para la protesta, de alguna forma ha estado presente cuando el ministro Adriancén, ahora temprano en Ampliación de Noticias en RPP, mencionó la posible presencia del Movadef, y luego en la conferencia de prensa donde usted ha estado, dijo que por allí se habían oído los gritos de libertad para Pedro Castillo. Sí, correcto. Castillo, Asamblea Constituyente. Entonces le pregunto a usted, esa información que dio el ministro Adriancén, ¿es información que maneja la policía? Sí, es información de inteligencia. Y no solamente es información de inteligencia, sino es una información que está absolutamente comprobada, porque se cuentan pues con los videos y las fotografías de la identificación de las personas que han participado dentro de la protesta, que ojo, que nosotros entendemos que esta es una protesta que nació sana, porque fue una protesta inicialmente que tenía como objetivo fundamental, como objetivo fundamental el reclamo ciudadano frente a la sensación de que estaríamos frente a diversos poderes del Estado que no estarían articulando, no estarían haciendo nada. Pero el problema de la protesta es cuando se involucran dentro de ella diversos actores que comienzan a reclamar otros objetivos que se distancian del objetivo inicial. Usted me dice que hay fotos, y espero que las muestren, de gente ligada al Movadef hoy en algún punto. Sí, no solamente ligada al Movadef, también de grupos que pedían la libertad de Pedro Castillo, también de grupos que, como reitero, que están absolutamente alejados del tema porque, por ejemplo, solicitaban un reclamo de aguas, otros estaban vinculados a temas de cuestiones medioambientales. Entonces, es decir, temas absolutamente distintos. Antecedentes de alguna gente que ha estado en la protesta y que ustedes tienen antecedentes que los vinculan con el Movadef. Es más, la propuesta en los momentos más críticos. Es más, la protesta contó desde sus inicios con resguardo de la Policía Nacional del Perú. Y hubo un momento, hasta que llegaron al Congreso de la República, que ese resguardo fue absolutamente pacífico. ¿Cuándo empieza, digamos, esta movilización a generar cierto peligro? Cierta tensión. Cuando se involucran
un grupo distinto al de la protesta que se involucran y comienzan a arrojar botellas, piedras, incluso las propias rejas que estaban ahí cerca al Congreso, a la propia policía. Entonces ahí estás en una situación frente en donde tú estás atacando a la autoridad. Que desgraciadamente, ¿no?, suele suceder en las protestas. Que no debería. Si estamos hablando de protestas pacíficas. Claro que no debería. Y ahí apelamos a la sabiduría y al entrenamiento de la policía para evitar que esto llegue a mayores, ¿no? Porque a veces son provocaciones para que la policía responda y ahí que hayan heridos y eso retroalimenta todo. ¿Hubo heridos? ¿Hubo detenidos? Sí hay detenidos, hay 23 personas detenidas. Sobre las cuales, digamos, ahora, han sido detenidas en diversos escenarios, no solamente dentro de la protesta. Por ejemplo, los primeros detenidos se dieron a las 7 de la mañana en una intervención que se dio en el Callao, a una combi en donde habían 4 o 5 personas que estaban portando aletas de tiburón, que estaban lógicamente destinadas a dañar el patrimonio de los buses o las personas que habían salido a trabajar. Exacto. También otras personas que fueron detenidas que quemaron llantas y rompieron vidrios de algunos buses que estaban trabajando en otro distrito. En la protesta sí han habido detenidos que tomaron la decisión de arrojarle piedras y botellas a la policía y que lógicamente han sido puestos a disposición del Ministerio Público, y tengo entendido que hay una persona que ha resultado herida, pero no por un efecto de ninguna arma disuasiva ni nada por el estilo, sino que en el conato de esta, digamos, de la huelga, tuvo un choque con una moto de la policía que estaba transitando. Entonces, esa ha sido una lesión, lógicamente un caso fortuito, no formado por la policía. Por favor, esas personas ligadas por sus antecedentes a alguna manifestación del Movadef o a momentos muy violentos de las protestas que hubo cuando la presidenta Boluarte asumió el mando, han sido detectadas por inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Es correcto. ¿Por el Dijimín, que es del Ministerio del Interior, o por inteligencia? Por el sistema de inteligencia que tiene el Estado. El sistema de inteligencia está conformado por diversos órganos que trabajan de manera conjunta. ¿Y es información que usted, ministro, o la policía directamente le ha entregado al primer ministro de Edense? Es una información que hemos compartido en el Consejo de Ministros, porque se ha tenido que, cuando la protesta empieza a perder los objetivos iniciales de su convocatoria, tenemos que advertir quienes, por ejemplo, están involucrados en el tema. Y por no ir muy lejos, por ejemplo, en las redes sociales se compartió un afiche que decía paro nacional. Y cuando veías la foto, de ahí decía un cartel, paro nacional, cierre del Congreso, salida de la Presidenta de la República, derogatoria de la norma, y comienzas a advertir que los objetivos inicialmente por los que esta marcha era convocada se van perdiendo en el camino por la intromisión o la inclusión de otras organizaciones que lo que pretenden son fines absolutamente políticos. Y muchos de ellos legítimos. Pero correcto. Sucede, estamos en una ciudad muy grande, en un país muy grande, y hay una protesta y se pueden sumar muchas, sí, muchas banderas. El problema es, creo yo, y desde mi punto de vista, cuando uno puede convocar a una protesta, una marcha que tiene un fin, digamos, general, pero que luego al involucrarse determinados sectores o pensamiento político va perdiendo ese fin y se convierte finalmente en una marcha que no obedece a un fin supremo, sino que finalmente va obedeciendo a otros fines. Nació sana. ¿Ha querido decir que terminó enferma? Es que lógicamente cómo no puede terminar una protesta, digamos, una protesta pacífica, en una protesta violenta, como se ha visto, con la intromisión de personas que en realidad lo que han entendido... Pero ya le está etiquetando todo, y de pronto esas personas son pocas, y tampoco generalice por la actitud violenta de algunas personas, que afortunadamente no llegó a mayores. Es que mi intención no generalice la intención de muchos que han marchado. Mi intención no es generalizar, sino que mi intención es poner las cosas claras. Lamentablemente, cuando se involucran este tipo de actores,
una protesta que empieza absolutamente clara, con objetivos definidos, absolutamente pacífica, pierde su norte cuando se convierte en violenta. Entonces, si se convierte en violenta, y cuando comienzan a afectar, como reitero, o sea, el patrimonio público-privado, cuando comienzan a atentar contra la propia policía, pero usted calificaría... y quienes empezaron con la propuesta pacífica se mantienen ahí y se convierten en actores absolutamente indiferentes frente a esta acción. ¿Ese sería su balance de la protesta de hoy, que nació pacífica y terminó violenta? ¿Ese sería su balance? Mi balance sería que esta fue una protesta que cuando nace, y no digo que nace hoy en la mañana, cuando nace el reclamo, nace de un reclamo en el ejercicio de un derecho constitucional, pero que va perdiendo, creo yo, su seriedad, si quieres llamarlo de alguna manera, cuando se convierte ya en una situación en donde se adoptan actos contrarios a la ley. Cuando comienzas a quemar llantas, cuando comienzas a romper lunas, cuando comienzas a tirarle piedras al policía, botellas al policía, ya pierde la seriedad y lógicamente una legitimidad. Y ahí es donde tenemos que confiar en el entrenamiento de la policía. El primer ministro Aranzén también contó que se había aplicado protocolos de respeto a los derechos humanos, porque tenemos terribles experiencias. Sí, correcto. Usted no era autoridad en ese momento, ¿no? Los primeros meses de la presidenta Boluarte fueron terribles experiencias donde se han tenido que sacar lecciones, entonces que se aplicaron ahora y que se disparó perdigones al piso. ¿Usted puede confirmar eso? Sí, es correcto. O sea, no hubo disparos, pero al piso. Exacto. A ver, lo que sucede es que la instrucción justamente que se dio, y bueno, bajo el liderazgo del comandante general, que dicho sea de paso, es un policía especializado en el tratamiento de estos conflictos sociales, la instrucción que se dio fue que todo el actuar de la Policía Nacional fuera dentro del manual de respeto a los derechos humanos, justamente para evitar cualquier tipo de cuestión que luego pudiera significar un reclamo gravitante. ¿Hubo disparos porque hubo tensión? Al piso. Pero al piso. Al piso, y de esa manera cuando se disparan al piso se dispersa ya, pero en menor, digamos, gravedad. También, ¿no? Hubo bombas lacrimógenas. Y también hubo otro tipo ya de uso de material que es un material no letal, sino que se denomina armamento de sonido, por llamarlo así, ¿no? Que no es un armamento que signifique una lesión o que pueda significar una lesión a las ¿Es un armamento nuevo o que ya se ha empleado antes? No, ya se ha empleado antes, pero ahora con mayor incidencia, ¿no? Porque la instrucción claramente era que estábamos frente a una marcha o a un reclamo absolutamente pacífico, ¿no? Bueno. Entonces, esos disparos se hicieron finalmente al piso específicamente para evitar o tratar de evitar ese tipo de conflicto que pudiera generarse y el acercamiento hacia la autoridad policial. Estamos en la multiplataforma RPP, nos escuchan también en la radio y en nuestras redes. Además de, bueno, hubo disparos. Hay detenidos que probablemente algunos irán saliendo en las próximas horas o en los próximos días, porque a veces los detenidos pues los pescaron, digamos, en algo que no es tan grave, y ustedes no querrán, me imagino, tener detenidos mucho tiempo para que no parezca que a partir de una protesta hay una cacería. Es que incluso también a veces se detiene para proteger hasta la propia persona de las acciones que pueda desarrollar o de las acciones que pudieran generarse terceros. Efectivamente, o sea, son personas que han sido detenidas. Sobre algunas ya el Ministerio Público está formalizando requerimientos, como por ejemplo contra los de la mañana, los que se les encontró la aleta de tiburón. Está formalizando, y contra otros entendemos que el Ministerio Público está decidiendo otorgar la libertad, como está sucediendo, y me han informado antes de ingresar aquí al set, con respecto a una persona detenida en la protesta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué claridad, qué prevención hay sobre lo que hemos escuchado al dirigente que habló ahora en el Congreso? Pero ya sabemos que también que los dirigentes no necesariamente lo que digan es acatado por sus bases. Sobre la posibilidad de que esta protesta
esta convocatoria de la protesta se extienda por 72 horas. Bueno, yo entiendo que esa es una decisión que van a adoptar los gremios después de la atención que han recibido en el Poder Legislativo. Nosotros desde el Ejecutivo estamos preparados para afrontar una huelga de 72 horas, como es la que se ha anunciado. Las operaciones policiales que se han desarrollado el día de hoy se van a replicar el día de mañana, con más de 14.000 efectivos que han estado en las calles sumados a los efectivos de la Fuerza Armada. Y no solamente eso, sino también quiero decirte una cosa, y son los mismos efectivos que en este estado de emergencia, sumados a los 3.000 efectivos de la Fuerza Armada, van a estar justamente combatiendo la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Y se van a mantener las medidas que son preventivas y en cuidado de los niños, de que las clases escolares sean virtuales. Entiendo, esa es una decisión que le compete al Ministerio de Educación. Igualmente como el tiempo, digamos, de tolerancia que el Ministerio de Trabajo está evaluando otorgar a las personas, a los empleados públicos y privados, pero que entiendo que eso se va a determinar en las próximas horas. No lo hemos discutido en el Ejecutivo, cada uno es el líder de su sector y de acuerdo al estudio y análisis que hace cada ministro, lo propone y lo evalúa, ¿no? Hasta el término de la conferencia de prensa, por ejemplo, en el tema del sector trabajo era algo que aún no se había definido. Bueno, probablemente sean virtuales, ¿no? Ahora tenemos esa facilidad. Ahora, para que se perciba que el gobierno está y quiere atacar y promete redoblar esfuerzos el problema de la inseguridad, porque la extorsión es un delito terrible que eleva la percepción. Ahora la percepción probablemente se haya elevado. Los últimos datos que tenemos son hasta junio, ¿no? Que ya los hemos comentado en anterior entrevista. Algo que tal vez está faltando es que veamos a la presidenta, a la máxima autoridad de la nación, haciendo ver que este tema le preocupa a ella tanto como a el resto del gabinete. Nosotros con respecto a este tema, y déjame comentarte, la Policía Nacional está obteniendo resultados. Es más, incluso en los últimos 4 días no solamente se ha logrado la captura de importantes organizaciones criminales vinculadas al tema de la extorsión, el secuestro y el sicariato, sino que, por ejemplo, fíjate, hace un par de horas la Policía Nacional del Perú, conjuntamente con la DIGIMIN, acaba de lograr la libertad de este empresario o emprendedor Manuel Calle, que había sido secuestrado en el norte del país los últimos días de septiembre y por el cual estaban pidiendo 5 millones. Un secuestro terrible. Exacto. Y se le acaba de liberar y se ha logrado la captura de cuatro extorsionadores que pertenecen a la banda de los pulpos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la Policía Nacional está trabajando. Nosotros tenemos capturas todos los días. Hasta los primeros días de octubre, la Policía Nacional había ya detenido a más de 178.000 personas, 30.000 personas más que todo el 2023. No dudamos de que la policía esté trabajando, pero la policía necesita el respaldo de la máxima autoridad del Ejecutivo, que es la Presidenta de la República, en una situación como la que vivimos, porque la crisis de inseguridad es muy grande. Sí, claro. Los delincuentes podrían querer ser actores políticos y de repente ante la debilidad política que hay, de repente aparecer por ahí con acciones. Eso es algo que la inteligencia policial habrá evaluado también. Entonces, frente a todo esto, no les ha dicho algo la Presidenta que sería bueno que su presencia esté más afirmada en el terreno del combate. Yo creo que la presencia de la señora Presidenta de la República no solamente se da en los actos en donde ella participa como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, sino también en las decisiones políticas que ha adoptado. Y por mencionarte solamente 2. 12 años que no se le aumentaba el sueldo al personal policial y militar y la señora Presidenta tomó la decisión de aumentarles el sueldo a todos los policías. Primer punto. Segundo punto, la norma que se acaba de dictar en donde se ha dispuesto la recategorización de 200 suboficiales abogados al grado de capitán para que se dediquen exclusivamente a una unidad especializada de defensa jurídica del personal policial que es denunciado por el uso de su arma. En estos días usted ha despachado con la Presidenta y ella le ha demostrado que realmente le da la importancia que
¿La calle quiere que le dé a este tema? Sí, sí me lo ha demostrado y es más, y lo ha hecho incluso en el último CONASEC de que se llevaba a cabo en la ciudad de Chiclayo el 1 de octubre, donde participamos todos los miembros del CONASEC. Con dos cuestiones distintas. Primero, la disposición que se le asigne 3.000 millones de soles al Ministerio de Justicia inmediatamente para la terminación de las obras que estaban pendientes de penales, para la construcción de nuevos penales y para la ampliación de Chayapalca. Y en segundo lugar, también la disposición que ha dado la señora presidenta de que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue al Ministerio del Interior un presupuesto adicional importante para las compras inmediatas en la lucha contra la criminalidad. Sucede, pues, ministro, que mucho del reclamo de la gente, porque puedan percibir que sí, que la policía se está ocupando, pueden llamar al 111 y de repente ser bien orientados en sus denuncias. Pero lo que es un combustible de la protesta es decir, mientras yo estoy extorsionado, con problemas, no tengo empleo, lo voy a perder, la presidenta está preocupada en otras cosas, en cirugías, en varios... No, es que la señora y esa presidenta, percepción es explosiva. No, es que la señora presidenta no está preocupada en esos temas. La señora presidenta cada vez que tiene la oportunidad de dirigirse no solamente a la Fuerza Armada, sino también de tomar la palabra siempre en todos los eventos, ella es absolutamente clara en las disposiciones que da en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia organizada. Ahora, el tema de los temas banales que refiere, muchos de ellos son parte de una fábula que es absolutamente falsa. Y el tema, por ejemplo, de la mención que hizo un exministro de manera irresponsable en decir que la señora presidenta estaba yendo a hacerse una atención médica, está absolutamente demostrado que ese fue un hecho, un argumento absolutamente falso. Pero son las cuestiones que muchas veces te permiten las libertades. Son muchas veces que te permiten las libertades de este señor político, el ministro que hizo ese comentario y que en realidad que si tú te pones a pensar, no sé qué pues grandes logros tampoco tuvo, o sea, ¿no? Entonces, pero ella también tiene la libertad de hacer arreglos faciales, pero no descalifique la posibilidad de que se los haya hecho. Lo que descalifico es la mentira con la finalidad, por llamarlo así de repente, ¿Usted no de tener más confirma que tweets, es una mentira? de tener más tweets, por supuesto, porque lo que ha alegado este señor al momento que hizo ese comentario no solamente fue absolutamente irresponsable, sino absolutamente falso. Entonces, yo creo que la señora presidenta de la República, ella lidera todos los consejos de ministros, están en las actas. Ella lidera todos los consejos de ministros, lidera el CONASEC, da las disposiciones como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, da las instrucciones que tienen que cumplirse y ella está liderando esta lucha contra la criminalidad y la delincuencia organizada. Bueno, gracias, ministro, por el balance del paro y esperemos que mañana, si continúa la jornada de protesta... Porque el Perú no puede parar. Y el 24, si hay otra, como lo ha planteado por lo menos la CGTP, la policía esté allí cuidadosamente sin pisar ningún palito y evitando que la protesta sea violenta. Por supuesto, y siempre estaremos ahí. Una carta. ¿Qué dice la carta? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Ah, bueno, es buen día para afirmarse patriota. Muchas gracias. Fue el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, dándonos el balance oficial de la protesta de hoy. Y nos vemos dentro de una pausa con Mesías Guevara, ex actiopopulista, ahora dirigente del Partido Morado.